Hace poco Donald Trump afirmó que le ha dado autorización a la CIA para llevar a cabo operaciones terrestres dentro de Venezuela, pero la CIA es un organismo que involucra políticamente a los Estados Unidos cuando se comete un error dentro de territorio enemigo, como pudimos ver en la historia de Nicaragua. Y eso es lo que piensa el régimen de Maduro que podría ocurrir de nuevo, pensando que Estados Unidos pues vive repitiendo sus errores. Para evitar este tipo de errores, dentro de la CIA existen varios organismos o fuerzas especiales que la CIA puede contratar o afiliarse, como el caso de la empresa militar privada de Erik Prince, como el SAC o el SOG. Este último es el grupo de operaciones especiales más secreto que existe. De hecho, el lema de estas dos fuerzas especiales es un lema en latín que dice tertia optio, que quiere decir tercera opción, y se consideran tercera opción solo cuando la diplomacia o la fuerza militar no son viables o no han hecho ningún efecto en los intereses de, en este caso, de los Estados Unidos. Pero como digo, el secretismo de estas fuerzas especiales es total. En internet la poca información que hay del SOG es prácticamente toda igual, o sea, no existe ningún tipo de información sobre el SAC y mucho menos del SOG de la CIA. Es tanto el secretismo que Estados Unidos durante años ha negado la existencia de estas fuerzas especiales, y la mera existencia de estos grupos militares es como si no existieran. Nadie sabe nada de esta gente, pero estos dos grupos de fuerzas especiales son realmente importantes para operaciones terrestres como las que se pretenden en Venezuela, porque este grupo de militares se encarga de las operaciones más peligrosas que existen, porque se formó para operaciones de muy alta amenaza, capturas de fugitivos peligrosos o derrocamientos de gobiernos, como tenemos los ejemplos en Guatemala en 1954, donde se derrocó al gobierno comunista de Jacobo Arbenz. Y también tenemos el ejemplo en Indonesia en 1957, donde prácticamente se tuvo que borrar del mapa el gobierno comunista, que llevó a cabo una masacre total con políticos y su propia gente, donde terminó con la muerte de 500.000 personas, y digo poco. Además de eso, son muy pocos los casos que se conocen de algún error que haya cometido la CIA en operaciones especiales. Uno de esos pocos errores que ha cometido la CIA es cuando Osama Bin Laden logró escapar a Pakistán en un operativo del SAC de la CIA, cuando buscaban en lo que hoy se conoce como la batalla de Tora Bora a Osama Bin Laden, que estaba en Afganistán. No había suficientes indicios para lanzar la operación militar. Para otros era demasiado arriesgada. Pese a las dudas, el 29 de abril el presidente estadounidense Barack Obama dio luz verde a la misión Comando, que fue bautizada con el nombre de Tridente de Neptuno. Hay que aclarar también que eventos que Maduro y Diosdado Cabello confunden y que la gente toma como referencia es que piensan que la CIA tuvo algo que ver en el fracaso de Bahía de Cochinos en Cuba, donde el fracaso fue tan grande que lo que hizo fue incrementar la popularidad de Fidel Castro, creyéndolo el Superman del comunismo. También se piensa que la crisis de los misiles en Cuba es otra victoria para el comunismo cubano, y eso no fue así. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos tenía misiles nucleares en Turquía, muy cerca de Rusia. Eso llevó a Nikita Khrushchev, el presidente de Rusia en ese momento, a apoyar la revolución cubana a cambio de poner misiles nucleares allí también, a lo que Fidel Castro prácticamente le cedió la isla a Nikita Khrushchev a cambio de protección. También se debe decir que el gobierno de John F. Kennedy fue un gobierno inexperto en la guerra. Tanta era su inexperiencia que llamó a Eisenhower, quien fue un militar y también anterior presidente de Estados Unidos antes de John F. Kennedy, para pedirle consejos de qué hacer con el problema de misiles en Cuba, a lo que Eisenhower prácticamente no dijo nada. John F. Kennedy no quería entrar en un conflicto militar nuclear. Pues el problema se resolvió con un acuerdo de no agresión contra Cuba y retirando los misiles de Turquía a cambio de retirar los misiles nucleares rusos que estaban en la isla de Cuba. Otra cosa también es que no existe forma de que en Venezuela ocurra lo que ocurrió en Vietnam, y mucho menos lo que ocurrió en cualquier país árabe, porque Estados Unidos, además de que aprende y estudia demasiado sus errores, lo que ocurrió en los países árabes como Libia, Egipto, Irán o Irak no fue culpa de los Estados Unidos. De los casos más recientes que conocemos, como la Primavera Árabe, por ejemplo, quien intervino en esos países principalmente fue Francia, además de Dinamarca o Inglaterra, que esos países sí son verdaderos perdedores militarmente hablando. Y otra cosa
cosa importante es que Venezuela es un país que nunca en su vida ha experimentado ningún tipo de intervención ni guerra militar extranjera. La historia militar de ese país se basa en matarse entre ellos mismos prácticamente. Lo que podría hacer las fuerzas especiales como el SAC de la CIA es algo que nadie podría imaginar. A través de la historia hemos visto cosas totalmente descabelladas que sobrepasan cualquier imaginación, desde operaciones de inteligencia, operaciones de infiltración, operaciones de todo tipo. Por ejemplo, durante la visita de Donald Trump en Corea del Sur para un encuentro con el hombre cohete Kim Jong-un en 2019, los Navy SEAL se infiltraron dentro de Corea del Norte para implantar micrófonos dentro de la casa de gobierno del hombre cohete. Esta fue una de las misiones más peligrosas a nivel mundial ejecutadas por Estados Unidos, porque un mínimo de error de esa misión podría haber causado una catástrofe diplomática. La misión no se llevó a cabo debido a que encontraron a un pescador en el camino que aparentemente, estando en su bote, los vio. Los Navy SEAL ejecutaron progresivamente al pescador y lo hundieron en el mar. Así que las operaciones de la CIA que veremos en Venezuela será de las cosas más increíbles que hayan existido en la historia por el nivel de peligrosidad que esta conlleva. Es seguro que veremos noticias de Erik Prince una vez ejecutada la proclamación del gobierno de Edmundo González, quien ganó las elecciones de Venezuela pues abrumadoramente. Cosas que podrían ocurrir consiguientemente una vez proclamado al mundo como presidente de Venezuela es que deberían pedir protección militar a los Estados Unidos. Se llama una junta militar liderada por Estados Unidos junto con María Corina y se reconocería la Asamblea Nacional del 2015 pues mientras se llaman a unas nuevas elecciones, y por supuesto al Tribunal de Justicia que está en el exilio, y así empezar una transición política mientras se atacan los focos comunistas que serán súper peligrosos y que pues serán los que quedarán una vez extraídas las 17 cabezas más importantes que son el gravísimo problema del mal en Venezuela. Pueden sacar sus conclusiones a partir de esto y sobre todo ver en Estados Unidos a un gran aliado, porque hoy no existe país en el mundo que haya prosperado sin la ayuda de los Estados Unidos. Lo que quiero decir con todo esto de la CIA también es que una operación de la CIA, de las fuerzas especiales como el SAC o como el SOC dentro del territorio venezolano sería un total éxito digno de llevar a la gran pantalla en una película, en una serie de estas que solamente vemos en plataformas como Netflix o como Amazon Prime, que son unas producciones súper geniales. Y pues nada, hasta aquí mi video de hoy y pues nos vemos en la próxima, porque estaremos muy atentos de todo este tipo de acontecimientos que están ocurriendo, porque son cosas de las que verdaderamente podemos aprender mucho. No, not war. Just peace, not war.